Este viernes 5 de junio, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su chat de Pronóstico Médico, en un especial de COVID-19, mitos y realidad. Esta vez la invitada será la viróloga doctora Nicole Tischler, perteneciente a la Fundación Ciencia y Vida, quien conversará en vivo con nosotros. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Pronóstico Médico. Hoy día vamos a tocar un tema muy entretenido. Tenemos una invitada que yo podría decir que es una invitada de lujo. Ella es viróloga, es ingeniera en biotecnología, viróloga, doctorado en virología. Y ella además pertenece a la Fundación Ciencia y Vida. Con ustedes, nuestra viróloga Nicole Tischler. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás tú? Bienvenida a Pronóstico Médico. Muy buenas tardes. Un gran honor, una alegría para mí poder participar en este tremendo programa. Muchas gracias por la invitación. No, el honor es nuestro, Nicole, de tenerte a ti. Es una tremenda invitada, muy especial. Además que quisiste participar con nosotros, estar con la gente que ve Pronóstico Médico. Así que muy agradecido, Nicole. Nicole. Es ahora, yo creo, más que nunca, ¿sí? La gente puede entender para qué sirve un virólogo. Es como muy difícil la definición de por sí qué es un virólogo. Un médico, todo el mundo entiende que es un médico, inmediatamente todo el mundo lo necesita muchas veces, pero un virólogo ha sido mirado de forma muy rara. Eso es bien interesante que lo expliques un poco, qué es lo que es un virólogo, porque tú no eres médico, ¿cierto? Exactamente. Nosotros venimos de una carrera, digamos, de ciencias naturales, muy del fondo, digamos, de estudios de la biología molecular y celular, y existe, digamos, ninguna carrera de virología para nada. Uno estudia bioquímica, biotecnología, y luego hace un posgrado, alguna especialidad de la virología, ¿ya? Entonces, y posteriormente un postdoctorado, etc. Entonces es muy raro decir en qué momento uno es virólogo, es decir, cuando ya lleva experiencia de muchos años de haber trabajado con virus, manipulado los virus de forma aislada en algún ambiente ex vivo. Cuando nosotros trabajamos siempre en células aisladas o tal vez escalamos hasta animales. Entonces esto no es nuestra área y tratamos de entender, digamos, la biología detrás de los virus. O sea, un poquito... tu carrera, tu profesión tiene que ver más que nada con la parte científica, ¿no? O sea, tú no ves pacientes, sino que tú trabajas con los virus en sí, ¿cierto? Exactamente. Bueno, contarte también, Nicole, que ya que nos estás acompañando, que estamos saliendo al aire a través de Estudio Televisión La Ligua y a través de HE Radio de Cabildo, la 88.3 FM, que nos transmite a través de todas sus plataformas en vivo y en directo en este momento. Así que saludamos a la gente de HE Radio y por supuesto a todos los amigos de Estudio Televisión de La Ligua. Nicole, vamos a entrar un poquito ahora ya en terreno con el programa en sí y nos gustaría empezar con algo bien básico, pero no menos importante. Y nos gustaría que nos explicaras un poco a todos los que estamos presenciando este programa, ¿qué es lo que es un virus? ¿Es un organismo vivo? ¿Es una partícula? ¿Qué es lo que es un virus? Sí, es una muy buena pregunta. Un virus es algo muy promífero, que en realidad no lo definimos como un ente biológico vivo,
¿ya? Es nada más como algo más bien un elemento móvil, podríamos decir, genético, es información genética del tipo DNA o RNA que es, digamos, protegida por proteínas en el medio ambiente. Entonces lo requiere a otro ser vivo, a un ser vivo, digamos, para poder multiplicarse, ¿ya? Entonces es un parásito intracelular, así se define, digamos, por definición, y por lo tanto requiere, digamos, infectar a otros para poder multiplicarse, ser válido. Y hay una diversidad enorme de este virus, o sea, desde su morfología, digamos, su tipo de genoma que tienen, hasta cómo se transmite, etc. Son muy variados y aparentemente también muy exitosos, ¿cierto? Claro, depende. Lo que pasa es que nosotros conocemos mucho los virus malos, los virus patógenos que infectan al humano. Pero hay que tener en mente que, digamos, todos los seres vivos son de alguna forma infectados por virus. Todos los seres vivos, o sea, por ejemplo, los humanos somos infectados a la vez, al mismo tiempo, siempre por al menos 3 virus de forma directa. Y luego tienen que pensar que nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. Se estima aproximadamente 1 kilogramo de bacteria y arquea por humano adulto. 1 kilogramo, y eso es lo que se llama nuestro bioma, y estas bacterias a la vez y arqueas son infectadas por virus. Entonces tenemos infecciones sobre infecciones en el fondo. Es toda una complejidad ambiental que está lleno de interacciones biológicas, de mucha gente biológica. Entonces no existe ningún ser vivo que no tenga algunos virus. Se sabe todavía muy poco de virus beneficiosos. ¿Ya? Probablemente los virus beneficiosos se producen en menor cantidad. Puede haber, incluso hay algunos ejemplos de simbiosis, donde los virus son necesarios para que otro ente biológico pueda vivir. Perfecto. Y gracias a los virus, ustedes lo pueden ver como información genética que va de un ser vivo a otro, y a veces pasa incluso de especie, de una especie a otra. Es como una forma de intercambiar información genética que ha sido tremendamente importante en la evolución de los seres vivos. ¿Ya? Hoy en día sabemos que han jugado un tremendo rol en la evolución, digamos, desde el organismo más pequeño, básico, una bacteria, hasta llegar a organismos más complejos, como puede ser una planta, una alga, digamos, y ya llegando a animales. Entonces hay una gran variedad de virus, digamos, desde bacterias hasta sobre plantas, insectos, humanos, animales, todo. Nicole, y ahora entrando a un poco a lo que nos convoca en este programa especial, porque esta es la segunda temporada de Pronóstico Médico, en el cual hemos hecho una serie de programas especiales para conversar justamente sobre el COVID-19. Este virus que produce este síndrome, esta enfermedad que es conocida como COVID-19, es el SARS-CoV-2, ¿cierto? O SARS-2 simplemente, y que viene de una mnemotecnia, de un síndrome respiratorio del agudo severo, ¿cierto? Que es un poquito homólogo al SARS-1, que infectó por ahí por el año 2003, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Qué lo hace tan diferente de los otros virus? ¿O qué lo hace tan, por decirlo de alguna manera, tan exitoso? Porque para mí, por lo menos como biólogo, me voy a sacar un poco el delantal de médico, porque yo también soy biólogo. Como biólogo, ¿qué lo hace tan exitoso desde el punto de vista evolutivo, podríamos decir, en que infecta a una gran cantidad de personas y se traspasa de mucha gente sin siquiera nosotros darnos cuenta, y cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde? Sí, una gran pregunta, y yo creo que todavía no tenemos todas las respuestas que nos tenía. O sea, primero que nada hay que decir que es un virus que sabemos, digamos, hoy en día que se parece mucho a muchos coronavirus que existen en murciélagos. Eso es lo primero. ¿Okay? Entonces, de alguna forma creemos que pasó del murciélago hacia el humano, hubo alguna adaptación al humano en algún momento, de tal forma que
logró transmitirse muy eficientemente entre humanos, ¿ya? Y eso aún mucho más eficiente como, por ejemplo, SARS-1, como tú lo llamas, ¿sí? Muchos lo llamamos. Y la razón para eso, lo que sabemos en general de los virus respiratorios, la transmisión es vía aérea, la ruta principal, a través de pequeñas gotas que nosotros emitimos al hablar, o también aerosoles. Entonces estos aerosoles y gotitas contienen el virus y uno los puede inhalar al hablar. Entonces normalmente los virus respiratorios que son más contagiosos infectan la vía respiratoria alta, ¿ya? Y ahí es donde se replica, y por lo tanto cuando este virus se multiplica en esta vía respiratoria alta, al hablar nuevamente vuelve a emitir muchos aerosoles y partículas que contienen este virus. Y eso lo hace tan contagioso. Si lo comparamos con otros virus respiratorios, por ejemplo, virus de influenza aviares, etc., requieren infectar la vía respiratoria baja. Y es ahí cuando se complican, cuando se hacen, digamos, enfermedades respiratorias más severas, cuando ya llegan al pulmón. Y lo particular que tiene este SARS-CoV-2, en comparación con SARS-1, es que aparentemente afecta toda la vía respiratoria, tanto alta como la baja. ¿Ya? Entonces, por SARS-1 sabíamos que afectaba más bien la parte baja. Entonces era más difícil para un virus, hay que tomar una gran inhalación de aerosol hasta que llegue realmente a los bronquios y alvéolos, hasta que encuentre su célula destino que puede infectar, ¿ya? Porque un virus siempre, para poder infectar, requiere, digamos, una especie de receptor, que es como un candado para el cual el virus tiene la llave, ¿ya? Yo puedo hacer esa comparación del virus con su receptor. Entonces, aparentemente aquí está logrando, digamos, encontrar la llave tanto para la vía respiratoria alta como baja. Y los receptores que se han encontrado responsables para la infección es una enzima que se llama ACE2, es una enzima convertidora de angiotensina 2 y angiotensina. Y ese receptor, de todas maneras, se encuentra en cantidades muy, muy bajas en la parte alta, y incluso en el pulmón, y se encuentra en gran cantidad en nuestro intestino, por ejemplo. Por lo tanto, es un virus que está infectando, no es solamente un virus respiratorio, o sea, empieza como tal, pero aparentemente logra infectar muchos otros tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo la parte del intestino, y es ahí donde encontramos el virus también en nuestras deposiciones, como una nueva ruta, también una ruta adicional de transmisión en tiempo ya que el virus se ha diseminado en el cuerpo de una persona infectada. Así es, y que todavía está un poco en estudio, porque ahora último han salido algunos estudios de que posterior, digamos, a los 14 días en los cuales el virus se mantiene activo, podrían haber 15 días más de que se estarían eliminando virus a través de las heces humanas, digamos. Exactamente. Nicole, vamos a ir un poquito a las redes sociales, a ver qué nos dicen los amigos que nos están viendo, ¿ya? Vamos a ver un poquito. Marisol Castillo nos dice que está atenta. Hola Marisol, gracias por vernos todos los viernes. Félix Peirano dice, hola Guillermo, ¿qué tal? Siempre atento al lupo. Saludos para ti y tu papi. Gracias, tío Félix, un tío. Rita Castillo dice, hola Doc, ¿cómo está? Hola Rita, gracias por vernos. Claudia Savera dice, presente Doc, gracias Claudita por vernos. JC Raptor dice, ¿qué comentaron alguna verdad ya que todos hablan cuentos? Un comentario personal, me imagino. Samantha nos saluda. Diego Andrés nos pregunta, dice, hola, buenas noches. Con esta pandemia se está dando importancia al trabajo multidisciplinario del gremio de la salud. Más que pregunta, es un comentario. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente esta pandemia está haciendo trabajar a los equipos de salud de todas las disciplinas, médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos, TENS, laboratoristas, técnicos laboratoristas, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de gente de salud y no de salud, porque también está la parte científica
que también está trabajando 24/7 para lograr investigar la parte farmacológica o la parte de las vacunas, que ese es otro tema interesante también, ¿cierto? Sí, absolutamente. Yo creo que está, digamos, siendo un ejemplo, digamos, que nunca antes hemos visto esta investigación de una manera tan acelerada, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con la forma como se intercambia información hoy en día a través de servidores de prepublicación, donde hoy en día se publica antes de haber sido revisado, digamos, para hacer accesible esta información a toda la comunidad científica o comunidad en general. Y, digamos, las colaboraciones estrechas, multidisciplinares que se han dado y las grandes, por supuesto, inversiones que hemos visto desde, digamos, la parte estatal, pero también de los grandes actores privados que están enfocando todo el tema farmacológico y de vacunas. Así es. Nicole, y cuéntanos un poco, ¿qué características generales debe tener y cumplir un virus para que se produzca una pandemia de proporciones como esta que estamos viendo, digamos? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros hace 2 años atrás tuvimos, digamos, desde la virología, muchas reuniones, digamos, sobre 100 años después de virus influenza 1918. Fue la otra gran pandemia que el mundo ha visto. La gripe española. Exacto, que cobró sobre 30 millones de vidas. Y nos preguntamos, ¿estamos preparados? ¿Cuáles son esas características que tiene que tener un virus, etcétera? Y claro, yo creo una de las claves fue que este virus es en muchas personas tan poco patogénico. Si nosotros lo comparamos con otras epidemias, estos rápidamente se pudieron contener, aislar, dado que todos los infectados presentaban síntomas. Entonces este traspaso, como yo les decía, para un virus nuevo, que llamamos nuevo cuando el virus pasa de una especie a otra, logra adaptarse, y que requiere que después es transmitido eficientemente entre, digamos, esa especie, en nuestro caso los humanos. Y, por ejemplo, la respuesta frente a SARS-1 en 2003 fue rápidamente aislar a todos los enfermos porque eran sintomáticos. Entonces, normalmente, digamos, las personas que son contagiantes, que pueden contagiar virus, ya presentan síntomas. Entonces era fácil de detectarlos y aislarlos. Lo mismo, por ejemplo, les doy el caso de ébola virus. ¿Ya? Un paciente es un virus altamente mortal, ¿ya? Depende de la variante de ébola virus, entre un 30 y 70%. Nadie quiere infectarse con ébola virus, pero lo bueno que tiene el virus es que realmente es en el momento que estas personas pueden contagiar a otros, ya presentan síntomas y pueden ser aislados. Entonces, nunca, hasta el momento no se produjo una pandemia de estas características porque no ha sido, digamos, se han podido aislar, y por otro lado también no vemos ese gran número de personas asintomáticas. Eso yo creo que ha sido clave aquí. Si ustedes se recuerdan, en enero, cuando empezó esta pandemia, han visto los controles en los aeropuertos, estábamos todos confiados que esto no iba a llegar, estaban controles de temperatura, etc. La OMS demoró mucho tiempo en declarar, digamos, esto una alerta sanitaria global, por lo mismo, porque confiaba en que podía detener la expansión a través del screening de personas con síntomas. Sí, cumple varias características. Entonces, por un lado, la transmisión muy eficiente, digamos, de persona a persona vía aérea, y, digamos, el gran número de casos asintomáticos o con síntomas muy leves, que hace que esas personas no se guardan en sus casas, no van a la atención médica y por lo tanto se mantienen en circulación. Ese es el gran problema que tenemos aquí, que hay mucha gente, digamos, que puede estar infectada, secretando el virus, y que sigue estando en contacto con otras personas. Por lo tanto, la letalidad del virus tampoco es tan alta, porque eso, si la letalidad, si la agresividad de la muerte que provoque el virus fuera muy alta, tampoco se transmitiría
porque en realidad la cantidad de muertos sería muy rápida y el virus no alcanzaría a replicarse. Y por lo tanto, eso también es una característica interesante de este virus, su letalidad, digamos, que no es tan alta, digamos. Por lo que por ahí yo he escuchado, he leído y he visto, aparentemente se dice que el SARS-1 era mucho más letal que el SARS-2. Exactamente, tenía una letalidad del 10% Exacto. de los infectados, mientras que aquí estamos en un 1% aproximadamente, cuando los hospitales, digamos, dan abasto para poder atender a todos aquellos que necesitan la atención. Nicole, y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que es un virus zoonótico? Eso escucha bastante en las noticias, en los documentales, y bueno, y la gente no toda sabe qué es lo que es la zoonosis. De acuerdo, son enfermedades infecciosas que son transmitidas desde animales. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las zoonosis virales provienen de animales silvestres, se estiman aproximadamente un 70%. Es el ejemplo de virus zoonótico más conocido que tenemos en Chile, es el hantavirus, por ejemplo. Exacto. Claro. Yo particularmente no soy experta en coronavirus, sino yo me dedico en realidad a los hantavirus hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces este reservorio natural, que en este caso el hantavirus es el colilarga, el ratón colilarga, no presenta síntomas. Se han adaptado mutuamente, digamos, el virus con su reservorio, y de alguna forma tienen una relación estable que permite vivir a ambos. Lo más probable es que este SARS-CoV-2, el virus del cual ha evolucionado, digamos, su progenitor, tiene alguna relación tal vez con algún murciélago también de forma estable, donde ha sido asintomático. Entonces las zoonosis nuevamente son infecciones, digamos, que provienen de animales, en su gran mayoría de animales silvestres. Y eso explica la gran fuente de, digamos, virus emergentes que podemos tener a futuro también, en la medida que el humano, digamos, se acerca más y más a áreas, digamos, donde antes no ha habitado y invade en el fondo el hábitat de, digamos, de zonas naturales. Se expone, es más fácil que se expone, digamos, a especies que antes no había, digamos, tenido contacto. Entonces, una forma crítica es, por ejemplo, el comercio de los animales silvestres, de la caza de animales silvestres, ya sea para su uso comestible o para su uso medicinal o de moda, digamos, de ropa, etc. Es ahí cuando, digamos, se exponen los humanos a estos animales silvestres, ya sea, digamos, por contacto directo al manipular la carne, o, por ejemplo, de forma indirecta a través de aerosoles o con sus heces. Entonces, imagínense un mercado, en cualquier parte del mundo, que venden animales silvestres vivos, la cantidad de interacciones biológicas que se dan de forma no natural, ya que estaríamos, nunca hubiésemos tenido contacto, por ejemplo, no sé, en el caso de SARS-1, por ejemplo, con los gatos silvestres. Son, digamos, una delicadeza de consumo, digamos, humano. Bueno, vamos a ir un poquito a las redes sociales, Nicole. Marcela Oño nos saluda. Marcelita, gracias por vernos. Luis Molina, el doctor Luis Molina, que estuvo la semana pasada con nosotros, también lo está viendo el programa, dice excelente tema y gran invitada. La señora Ana Gallardo, hola doctor, dice, espero esté bien, gracias señora Ana por vernos. La doctora Tamara Córdoba, que también fue panelista nuestra, pediatra. Guillermo, te felicito, una invitada de gran calidad. Gracias Tamara, gracias por vernos. Marlene Figueroa dice, excelente tema, doc, saludos, muchas gracias por vernos. Bueno, con respecto a un poco a esto mismo, la transmisión de estos animales, Nicole, ¿es directa al ser humano desde la especie animal, como tú decías, o hay veces que se tienen que generar intermediarios que van a facilitar la transmisión hacia el hombre? O sea, por ejemplo, yo te digo, desde el murciélago pasa el virus directamente, o el murciélago puede, por ejemplo, infectar a un cerdo
y el cerdo, que es más fácil que tenga contacto con nosotros, nos pueda transmitir y a la vez preparar genéticamente a este virus para que pueda infectarnos. ¿Se da así? ¿No se da así? ¿Los virus son especie específica o no? ¿O varían tan rápidamente su genética que no son especies específicas y son especies cosmopolitas? ¿Cómo es la cosa? ¿O hay de todo? Yo diría que hay de todo. El ejemplo que tú mencionas con el cerdo es un buen ejemplo porque es lo que sabemos digamos, de la adaptación de los virus influenza aviares hacia el humano. Es muy sabido que, digamos, que estos virus pasan de aves silvestres hacia el cerdo y que estos cerdos a la vez podrían estar infectados por digamos, otro virus influenza, en ese caso porcino o incluso humano, y puede decirse recombinación genética en este cerdo. De ahí, digamos, llegar a través del consumo del cerdo, estar en contacto con los cerdos al humano. Mira, hay de todo. Nosotros sabemos, les puedo mencionar varios ejemplos, digamos, que conocemos hoy en día. Por ejemplo, como les decía, SARS-1, que en ese caso provenía, ya sabemos, de los murciélagos, pasó por gatos civetas, que en ese caso esto pasó en una provincia en China, un poco más al sur de Wuhan, que se llama Guangdong, esa provincia, y donde justamente se consumen estos gatos civetas. Entonces, realmente depende mucho del ejemplo que vamos a buscar, si hay un intermediario o no. Si ustedes toman por ejemplo, los árboles, ¿ya? Que son pasados por mosquitos. ¿Ya? También ustedes se recuerdan del virus Zika, virus dengue. Estos virus se están, digamos, expandiendo en nuestro globus por su adaptación genética a un rango más amplio de hospederos. En ese caso, en vez de solamente ser transmitidos por mosquitos de la especie Aedes aegypti, se pudieron adaptar ahora a la especie Aedes albopictus, que es el mosquito tigre, ¿ya? Que habita en zonas más al norte que el otro mosquito, digamos, Aedes aegypti. Y por lo tanto, estos virus empiezan a expandir su zona, su rango de poder infectar al humano porque está el vector presente en el fondo. Entonces conocemos todo ese tipo de adaptación. En el caso de SARS-CoV-2 todavía es muy temprano para saber qué pasó, si fue por ejemplo un evento único donde traspasó este virus de una especie una vez, digamos, de alguna forma intermediarios con o sin intermediarios hacia el humano, o si fueron múltiples eventos, no sabemos nada. O sea, lo que es interesante si analizamos el genoma, digamos, de este virus, tenemos hoy en día dos secuencias genéticas, digamos, de virus que son muy parecidas. Uno se aisló en murciélagos y el otro en pangolines. No sé si se recuerdan, como toda esta noticia, podrían los pangolines ser un intermediario. Entonces, lo que ocurre ahí es que solamente el virus en sí si miramos el genoma completo, digamos, es más lejano el virus de pangolines que algunos virus que se han encontrado en murciélagos. Pero lo interesante es que ese virus que se encontró en pangolines, tiene un segmento que interactúa justamente con el receptor de las células hospederas, que es muy parecido al SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces, aparentemente hay otros coronavirus que han hecho una adaptación a mamíferos, a otros mamíferos, por ejemplo, el pangolín, que es muy parecida a la adaptación que este SARS-CoV-2 hizo hacia el humano. ¿Ya? Entonces, no podemos decir en qué momento hizo esa adaptación, ¿ya? Pero no la hemos encontrado de momento todavía en los murciélagos, esa adaptación que sufrió, al menos con respecto a la unión al receptor. Hay otra zona muy interesante, y ahí voy a aburrirlos con virología profunda, es que también las proteínas, digamos, más diferentes a otros coronavirus que tienen de mayor variabilidad entre los coronavirus son las proteínas de superficie, las que sufren mayor, digamos, presión de selección. Entonces van cambiando bastante. Y entonces hay otra zona que, bueno, estas proteínas de superficie se llaman spike o espícula, ¿ya? Esas proteínas son justamente... Vamos un poquito como a explicarle, Nicole, a la gente que estas proteínas, ¿cierto? Son como verdaderas
moléculas que digamos, cubren a las células para que haga enganche con el virus, ¿cierto? Exactamente. ¿Cierto? Son como la llave de la cual Es como una cerradura y una llave. Exactamente. Eso. Entonces, esa llave, lo interesante es que tiene que ser preparada para poder abrir la puerta, de alguna forma. ¿Ya? Exacto. Y ocurren varios pasos para eso. Se llama eso una preparación, ¿ya? O priming en inglés. Entonces, lo particular que tiene este virus SARS-CoV-2 es que la preparación se asemeja en nada a todos los demás coronavirus que hemos conocido hasta el momento, porque es cortado por una proteasa, una enzima que corta por otras proteínas, como una tijera molecular. Exacto. ¿Ya? Y esa tijera molecular que usa de la célula hospedera es muy diferente, digamos, a otros coronavirus. Y se encontró recién un solo otro coronavirus en murciélagos que también usa esa tijera molecular. ¿Ya? Todos los demás usan otras tijeras moleculares y se cree que esa tijera que está usando SARS-CoV-2 es mucho más disponible en más especies. No. Los otros coronavirus, las tijeras que usaban eran mucho más selectas, solo lo tenían algunas células dentro de ciertas especies. ¿Ya? Y eso creemos que podría también permitir que este virus ahora dentro de un organismo infecta mucho más células. Lo hace más exitoso en su transmisión, digamos, ¿cierto? Su transmisión y también la diseminación dentro del cuerpo humano o del cuerpo en general, digamos, de un animal o de un humano, digamos. Perfecto. A ver, recordarle un poco a la gente que estamos con Nicole Tichler. Ella es ingeniera en biotecnología, doctorado en virología y estamos a través de Estudio Televisión y HE Radio, la 88.3 FM para toda la provincia de Petorca. Nicole, el SARS-CoV-2, y esta es una pregunta que yo creo que va a representar a mucha gente, el SARS-CoV-2 pudo ser creado en un laboratorio en China, en Wuhan, pensando en un plan conspirativo mundial, como dicen por ahí muchos programas de televisión, como dice por ahí Salfate, muchos panelistas de un poco de la farándula chilena, y no solamente la farándula chilena, hay incluso periodistas chinos por ahí que están en España, que han sido perseguidos según ellos por el gobierno chino, y los cuales establecen directamente que en Wuhan hay un laboratorio donde incluso hay científicos que crearon este virus y que ya de muchos años atrás estas científicas habían presentado su tesis de grado donde aparecía este virus creado por el hombre para, en cierta medida, exterminar la sobrepoblación mundial. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es lo que hay de mito? Es una pregunta que es reiterativa en la gente. Sí, es verdad. A ver, lo que podemos hoy en día, lo que sabemos del virus es el genoma, ¿cierto? Podemos analizar el genoma y a partir de eso entender qué tanto se asemeja a otros virus conocidos. Entonces, les expliqué recién estos dos diferencias principales que este virus tiene con todos los demás coronavirus que conocemos, digamos, de murciélagos. Y la forma, digamos, que combinan estas dos propiedades, es decir, el uso de la tijera molecular y la forma como interactúa con el receptor en las células, con esta relación, ¿cómo lo llamabas tú? Llave cerradura. Encerradura es la palabra. Esa combinación no lo conocíamos para nada, digamos, en la naturaleza, pero sí cada uno por sí separado, sí. Entonces lo que se cree es que aquí ocurrió alguna adaptación natural, o que existe en la naturaleza, ambos propiedades, que digamos de forma espontáneamente o por recombinación se juntaron. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, es un virus que perfectamente se puede haber formado de forma natural y es lo más probable, porque tenemos constantemente, digamos, estos traspasos de especies, esta zoonosis de animales silvestres hacia el humano. Es algo que ocurre, digamos, naturalmente cada cierto tiempo en el mundo, y por lo tanto, desde el punto de vista científico,
yo me iría en contra de las teorías de la conspiración, sobre todo también porque pensar en mis colegas, todos nosotros trabajamos con códigos también éticos. No sé si llamarlos honor, pero nosotros tenemos también éticas de trabajo. Nosotros no podemos crear un monstruo en el laboratorio. Nosotros tenemos que tener registro de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y esto se informa regularmente, digamos, a distintas instituciones estatales. No hay financiamiento para crear un virus más patógeno, solamente siempre en la dirección contraria, hacia un virus menos patógeno humano. Y no serían experimentos aprobados por ninguna comisión ética de ninguna institución. Nosotros, para hacer experimentos, tenemos que pasar por aprobaciones éticas o de bioseguridad de las propias instituciones quienes nos vigilan, en el fondo. Y del Estado, digamos, incluso tales como el ejército de muchos países, hay que llevarles cuenta. Por lo tanto... no es tan fácil entonces esta teoría conspirativa que incluso por ahí se nombra hasta Bill Gates y varias personas. Es muy triste, sobre todo porque Bill Gates es una persona que ha trabajado muchísimo, ha invertido gran parte de su tiempo y dinero para proteger a los humanos a través de las vacunas. Entonces, es bien triste ese tipo de comentarios. Incluso Bill Gates da una cantidad de dinero importantísimo a la Organización Mundial de la Salud. O sea... Del segundo donador de dinero, digamos. Exacto. Importante. O así, o yo no sé, ahora están cambiando la... No, sigue siendo, por lo menos yo lo que he escuchado ahora último, sigue siendo. Creo que incluso mucho más que en muchos países del mundo, Bill Gates genera un aporte importantísimo. Si se está retirando a Estados Unidos, va a terminar siendo el más importante. Eso es lo que también he escuchado, sí, aparentemente sí. Lleva muchos proyectos en el fondo él estaba pensando en estas pandemias hace mucho tiempo y ha invertido, digamos, mucho en lograr vacunas contra la influenza que se pensaba que hubiesen tenido nuevamente el potencial de haber generado la siguiente pandemia, a partir de lo que conocíamos de la pandemia de 1918. Así es. Vamos a ir un poquito a las redes sociales, Nicole. A ver, Constanza Farfán Olivares dice: hola Doc, un privilegio escucharlo, excelente programa, nos felicita. Gracias, Connie. María Isabel de Los Molles, sector norte de acá de la Ligua de la Costa, dice: grande invitada, doctor. Nos felicita por tenerte, Nicole. Don Mario Julio, doctor, excelente programa. Gracias, don Mario, gracias por vernos y escucharnos. Erika Soledad dice: saludos, Guillermo, gracias por instruirnos en temas importantes. Gracias, Erika, por vernos, por participar. Claudia Saavedra dice: excelente programa, Doc, saludos. Gracias, Claudita, por vernos. Jorge Caradeux dice: una vez más, Guillermo, felicitaciones por el tema que se está tratando y por la invitada. Mi consulta a la doctora es si ella está de acuerdo con las medidas que se han adoptado para que este virus no se expanda. Esto a raíz de tantas diferencias de opiniones que existen entre los especialistas, como por ejemplo que para algunos la cuarentena es efectiva y para otros no sirve, como también algunos medicamentos son efectivos y para otros no. Hay muchos ejemplos y muy largos de enumerar. ¿Cuál es su postura en este aspecto? Nicole. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es una gran pregunta porque aborda, digamos, múltiples dimensiones, ¿ya? Imponer el tema del manejo de esta pandemia ha sido muy diversa en distintos países y refleja un poco su ideología política también. Por lo tanto, yo puedo solamente hablar de la ciencia y decir de que el dogma, digamos, de controlar estos brotes es, digamos, el identificar las personas infectadas, trazar todos sus contactos y aislar todas aquellas personas. ¿Okay? Entonces, eso es como el mantra que la Organización Mundial de la Salud ha repetido una y otra vez. Y que yo creo que es crucial de seguir, y yo creo que en el país hubieron esfuerzos muy, muy grandes de efectivamente lograr aquello.
yo puedo hablar, digamos, de este, digamos, testeo. Yo creo que fue tempranamente previsto de tratar de lograr establecer el testeo en enero en Chile, y en marzo ya escalar, digamos, el número de tests. Fue como una carrera muy importante, que se logró primero, no sé, algunos pocos tests a la semana, a escalarlo a miles y luego 10.000. Creo que es un esfuerzo grande que se ha logrado gracias a una red de diagnóstico que se creó, digamos, desde todas las redes de salud, con el Ministerio de Salud, y desconozco, digamos, cómo funciona esta red de parte del Ministerio de Salud, pero también se logró comunicar con el Ministerio de Ciencia, que es un nuevo ente, digamos, jugador en el país, un Ministerio de Ciencia activo, digamos, funcional, desde enero de este año, y que ellos han logrado sumar a esta red de diagnóstico todos los laboratorios de investigación, digamos, en el país, de universidades, distintas universidades, y eso gracias a la comunicación del Ministerio de Ciencia con nuestras sociedades científicas, ¿ya? Sobre todo la sociedad de microbiología y de bioquímica y biología molecular de Chile. Entonces, eso yo creo que fue un camino hacia la dirección correcta. Lamentablemente supimos siempre muy pocos datos sobre la trazabilidad, ¿ya? Esto vimos desde marzo. Nosotros, y hubieron muchas personas digamos, que han advertido, me incluyo a mí, y muchas sociedades, muchos científicos más, que pidieron cuarentena para poder, digamos, aumentar el músculo, digamos, de diagnosticar y trazar y aislar, digamos, lograr establecer bien este sistema y de ahí ir soltando, ¿ok? Entonces, ganar tiempo, poner una cuarentena es una forma de prevenir el contagio y de esa forma ganar tiempo mientras que se puede, digamos, ver dónde está el virus en la población y aislar esos casos en vez de aislar a todos. Exacto. ¿Okay? Y además que el sistema de salud no colapse, que ese es otro tema importante, ¿cierto? Exactamente. Entonces hubieron muchas advertencias muy tempranamente que pidieron, digamos, medidas más estrictas, incluyendo la cuarentena, que, digamos, que fue como más un movimiento de abajo, siento yo, en Chile, ya desde, digamos, desde la gente, los mismos trabajadores de los malls, etcétera, que fueron, reclamaron después los alcaldes que cerraron los colegios y los mismos alcaldes que después cerraron, digamos, muchos de los centros comerciales mayores. Por lo tanto, yo creo, fue cuando pasó esta primera etapa, fue la dirección, digamos, correcta. Nosotros vimos un caimiento de la movilidad de la población muy importante, de abajo del 50%. No tengo muy claro los números, tampoco en mi especialidad, pero fue claro que la gente fue muy cautelosa en marzo, junto con el cierre de colegio. Luego, al producirse ese plateo entre medio, digamos, con el mensaje de nueva normalidad, el retorno seguro, creo que hubieron muchas personas que en el fondo decidieron volver a trabajar o que tomaron el tema, digamos, pensaron que estaba bajo control y dejaron de tomarlo como algo tan difícil de manejar o peligroso, ¿ya? Y con eso ahora lo que está pasando, el gran conflicto está, digamos, que una cuarentena en donde se mantiene la movilidad tan alta como la que estamos viendo actualmente en la región metropolitana, alrededor del orden de 60%, 70%, no va a tener su efecto, ¿ya? Para que una cuarentena haga un efecto, lo que dicen los expertos de ese tema, por lo que he leído, debe caer a un 20% de movilidad total. Entonces es muy difícil lograr que esta medida tenga su efecto de tal forma como nos gustaría. Si es que la gente no se esté quedando en la casa, y para eso obviamente creo que hay dos grupos: gente que no le está tomando el peso y que piensa, soy joven, no me va a pasar nada, por ejemplo, o gente que simplemente no tiene otra posibilidad para poder conseguir su alimento diario y que requiere salir. Por necesidad. Entonces, así que ahí necesitamos la política. Claro. De estas preguntas. Constanza Farfán Olivares, Nicole, nos pregunta, en cuanto a la inmunidad,
aún no está claro si se puede volver a contagiar después de haberse curado el virus. Ah, muy buena pregunta. Ujú. Muy buena pregunta. Uf, yo por lo que he leído, lo último que he leído, porque esto va súper rápido, súper rápido. Es muy dinámico, va cambiando. Ah, pero hay, a ver, mucha gente, a ver, hay muy pocos casos donde se han reportado, por lo que he visto, casos de, comillas, reinfección. Lo que no tenemos muy claro es que si estas personas efectivamente terminaron de eliminar el virus por completo y es una nueva infección o es la misma infección original que volvió a poder medirse. ¿Se fijan? Entonces, todavía se requieren estudiar mucho más casos para poder tener una respuesta al respecto. Se detecta, también hay una gran, digamos, pregunta acerca de si los virus que se detectan en la información genética, que se detecta el virus en las deposiciones, por ejemplo, tanto tiempo, todavía después de que se resolvieron los síntomas, si este virus es infeccioso o no. Lo más probable es que el sistema inmune ya respondió y que de una forma que el virus, digamos, es bloqueado, observizado y por lo tanto ya no puede infectar. Pero son todos trabajos en estudio, digamos. Claro. María Fernanda Martínez nos dice, gran invitada, Guillermo, muy buen programa, gracias María Fernanda. El doctor Luis Molina dice, nos pregunta, ¿qué otro virus está en potencialidad de desarrollar pandemia como COVID? Es sabido que la influenza. ¿Hay otro? Claro, ustedes saben que la otra gran pandemia que tuvimos es la de VIH, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Hoy en día, bueno, en Chile hubo claramente un rebote muy importante lamentablemente muy triste durante los últimos 2 años, pero en el fondo es una pandemia gigante que sufrimos en los años 80 y que ahora durante los últimos 10, 20 años fue un poco olvidada, ya nos hemos acostumbrado porque las personas ya no mueren. Ya hay tratamientos que son accesibles en muchos países y que hacen que las personas pueden vivir, digamos, con VIH, pero también es otra pandemia muy, muy grande. Entonces siempre hay que pensar cuál es la vía de transmisión de estos virus para poder ver qué tanto son, digamos, frenables. Claro. Sí. Bueno, la genética, la variabilidad, el azar, hay varios factores que están influyendo en esto y al fin y al cabo esto es la vida se abre camino, hay un exitismo evolutivo también. Y por lo tanto, bueno, eso es difícil de manejarlo y probablemente también es difícil extrapolar qué virus va a tener un éxito y una mutación importante que le va a permitir generar otra pandemia. Así que en realidad esto es muy dinámico y es difícil decirlo en realidad, ¿cierto? Pero yo tal vez puedo explicar por qué el virus influenza es uno de los virus que más fue, es como el virus, la familia del virus más candidato para esta pandemia. Y es porque no solamente puede sufrir cambios puntuales en el genoma, sino también porque es un virus que tiene un genoma segmentado, es decir, como si tuviera varios, comillas, cromosomas. Y cuando estos virus influenza distintos infectan la misma célula, puede intercambiar estos segmentos. Puede salir un virus ahora completamente nuevo, recombinado, que tiene una combinación del genoma de un virus con el otro virus. Entonces, es por eso que los virus influenza fueron siempre el candidato número 1 y fue, digamos, el virus influenza de la pandemia de 2009 que sufrimos también. Se originó a través de varias recombinaciones de distintos virus influenza, tanto aviar como también porcino de mamíferos. Exacto. Marcelo Cruz nos dice felicitaciones por los temas a tratar, a usted, doctor, y a la invitada. Y hace una pregunta. ¿Cree usted que han disfrazado un poco la información con los cambios de contabilizar y la estadística que ha utilizado el gobierno, ya que muchas veces los números no cuadran? Saludos. Una difícil pregunta en realidad, ¿cierto, Nicole? En realidad uno no podría contestar eso porque la verdad las cosas
Claro, de repente efectivamente no cuadran, pero en realidad hay muchos factores de registro, de cómo se toma. Yo por lo menos voy a hablar desde el punto de vista médico. Hay muchas enfermedades que, por ejemplo, no se están registrando como COVID en algunos países. A ver, por ejemplo, en Argentina, los fallecimientos sin causa o por causa desconocida, aquí se asumen como COVID, allá no. Por lo tanto, ya va a haber una diferencia entre los fallecidos. En algunos países también los fallecidos por neumonía tampoco la asocian a COVID, siendo que una de un 15% más o menos de la presentación del COVID-19 justamente con una neumonía bilateral. Entonces, bueno, obviamente se manejan las cifras y o bien se toman criterios distintos. En este momento ha salido en la prensa que Chile está cambiando la metodología, y por eso, según lo que dicen, han cambiado las cifras. La verdad, las cosas es una pregunta bien complicada. No sé, Nicole, si tú quieres contestar alguna cosa. Yo lo tomé como algo que es más médico, ¿cierto? Sí, y yo creo que son los médicos que están ahí en la primera línea y que están, digamos, dando el registro. Y yo creo que es excelente que hay varias, digamos, sociedades científicas digamos que, por ejemplo, la sociedad de infectología, la de epidemiología, que ha ayudado, digamos, a aportar en los datos, y sobre todo también la sociedad, no sé muy bien cómo se llama, Guillermo, de cuidados intensivos, que está dando a conocer el número de camas disponibles, UCI, la cantidad de ventiladores, y así se puede ir comparando, digamos, los datos reportados de parte, digamos, de todos los hospitales, clínicas suscritas, sobre el 95%, si bien me recuerdo, con los datos, digamos, del Ministerio. Así es. Nicole, y una pregunta que también es súper preguntada y aparece mucho también en las redes sociales. ¿Puede destruirse el virus SARS-CoV-2 en la vía aérea consumiendo bebidas alcohólicas o tomando líquidos calientes, o incluso, por ahí como dicen en Perú, realizando gárgaras o enjuagatorios con sal? Sí, son varias preguntas a la vez. A ver, sabemos que el virus se inactiva con 70% de alcohol, ¿ya? De un contacto prolongado, ¿ya? Varios minutos. Entonces yo no sé el pisco de Chile, pero yo creo que no da el 70%. Entonces no es recomendable tomar algo con ese porcentaje de alcohol, y obviamente al momento de ingerirlo se diluye. Por lo tanto, no se puede lograr ese efecto tomando bebidas alcohólicas. ¿Cuál era la otra, Guillermo? Ayúdame. Era el enjuagatorios con sal por cambio de pH, ¿cierto? El pH, sabemos que el virus, a diferencia de muchos otros virus, este virus es resistente a un gran rango de pH, entre pH 3 y 10. Tremendo. Es un rango pH que tremendo. Es imposible que exponamos nuestro cuerpo, nos haríamos daño, ¿ya? Más a nosotros que al virus. Así que no, tampoco. Y el tema de sal, no existe ninguna evidencia hoy día científica que podría decir que la sal, digamos, que haga algún efecto a este virus. Por lo tanto, tampoco tengo datos que podrían aportar en ese caso a alguna recomendación, todo lo contrario. Tienen que pensar además que este virus no solamente infecta la vía respiratoria alta, sino también, como les dije, la vía respiratoria baja y otros órganos. Por lo tanto, son lugares que cuando ustedes con ese consumo no van a poder entrar, por lo tanto no son recomendados. Perfecto. Bueno, en las redes sociales siguen llegando mensajes. La señora Sara Guerrero dice: hola Guillermo, excelente programa, bueno lo que haces, buenísimo, muy buena invitada. No puedo verlo en directo, dice, por mi trabajo, pero sí lo veo en la noche. Te felicito. Sí, gracias señora Sara por vernos. Sí, pueden verlo a cualquier hora. Esto va a quedar grabado, ¿cierto? En la nube. Así que pueden verlo las veces que quieran, repasarlo y va a quedar ahí.
Mary Bacache, la señora Mary nos dice felicitaciones por el programa, todo se toma y uno sabrá cómo aplicarlo. Pero excelente programa y saludos a la invitada. Gracias, señora Mary, por vernos. Leticia Pérez Cárcamo dice buenas tardes, interesante tema. Pregunta, ¿cree usted que este virus se masificará en este invierno, ya que en esta estación aumentan las infecciones respiratorias? Oye, qué buenos auditores tenemos, por favor. Ya han habido varias preguntas muy buenas. Muy interesante, sí. Sí, muy interesante. Bueno, también aquí una respuesta todavía con fundamento científico, digamos, no la podemos dar con este virus que solamente conocemos hace 5 meses en la población humana. Pero lo podemos comparar con otros virus, digamos, respiratorios de coronavirus y que son, digamos, estacionarios, es decir, que aparecen en invierno y van, en la medida que hay inmunidad de rebaño, digamos, van desapareciendo nuevamente de la comunidad. Por lo tanto, es muy probable, digamos, que el verano nos ayude, por ejemplo, a disminuir levemente la transmisión por la radiación de la luz ultravioleta, por una temperatura mayor, que el virus resiste menos, etc. Pero que, digamos, los factores ambientales probablemente no van a ser suficientes para, digamos, romper esta cadena. Y que finalmente vamos a necesitar que justamente ocurra esta inmunidad de rebaño. Tal vez la explicamos la inmunidad de rebaño mundial, que es justamente, digamos, la cantidad de personas suficientemente alto, probablemente sobre el 60% de la población, para que el virus no pueda pasar, digamos, de una persona susceptible que podía infectarse a otra persona susceptible. Digamos que alrededor de cada persona susceptible hay suficientes personas inmunes para que este virus no puede pasar de una persona susceptible a otra. Entonces, por lo tanto, probablemente tenemos efectos de verano-invierno que pueden tal vez ayudar, o sea, masificar o levemente disminuir o aumentar, digamos, la cantidad de casos, pero vamos a necesitar inmunidad de rebaño para que este virus, digamos, sea que nuestra población se encuentre protegida contra este virus. Mientras que no tenemos esa inmunidad, difícilmente va a ser interrumpido esta transmisión. Perfecto. Nicole, vamos a hacer un pequeño altito porque necesito despedir a nuestros amigos de la HE Radio de Cabildo, la 88.3 FM. Muchas gracias por escucharnos, a toda la gente que nos acompaña todos los viernes a partir de las 20 horas por HE Radio de Cabildo. Así que nos despedimos de ellos, les agradecemos la compañía y los esperamos este próximo viernes con un nuevo capítulo de Pronóstico Médico en esta segunda temporada especial COVID-19. Muchas gracias y nosotros continuamos con Nicole ya también terminando, ya nos queda menos programa. Nicole, aquí hay una pregunta interesante también. Nos pregunta María Fernanda, dice que las mascarillas caseras que se lavan y se reutilizan y otras que son desechables, ¿sirven para combatir el virus o es importante tener mascarillas certificadas para un mejor cuidado? ¿Qué opinas tú de eso como experta? Ok, a ver, las mascarillas pueden tener dos razones de usar, ¿cierto? Una razón sería cuidarse a uno mismo, y la otra razón sería cuidarse hacia los otros. Es decir, si miramos la mascarilla hacia un flujo de afuera hacia adentro o del flujo de aire digamos, al revés. De adentro hacia afuera. Exhala, exacto. Claro. Entonces, las mascarillas caseras sirven para disminuir la cantidad de flujo y aerosoles, digamos, y sobre todo gotitas más grandes que van de una persona, digamos, que exhala o que habla hacia el exterior. Son muy útiles, sobre todo porque nunca sabemos quién está actualmente infectado, ¿ya? Hubo una, digamos,
creo que la sociedad científica tuvo mucho tiempo de recomendar o no el uso de mascarillas, hasta por esto mismo, porque se pensaba en algún momento que los infectados podían ser, que siempre servían para los que son infectados, no se pensaban en los infectados asintomáticos. Desde que sabemos que hay alrededor de un 30% de personas asintomáticas que se infectan, de alrededor de un 55% de personas que solamente presentan síntomas leves, digamos, hace mucho sentido que todo el mundo use mascarillas. ¿Ya? Muy difícil detectar esos casos. Y esas mascarillas pueden ser caseras. Todo ayuda para hacer más difícil este traspaso de las gotitas y aerosoles hacia otra persona. Ahora, un médico, una enfermera, cualquier personal de la atención de la salud tiene que tener, digamos, una mascarilla que protege también, digamos, esa persona a inhalar estos aerosoles. Y en esos casos tienen que ser mascarillas profesionales, quirúrgicas o incluso mayores, estos respiradores N95 que usan todo el personal médico en la atención UCI, digamos, de los pacientes. Así es. Entonces tenemos que diferenciar el uso para el personal, digamos, de la salud, que tienen que ser mascarillas profesionales, y el uso de las mascarillas de las personas comunes y corrientes en la calle, que todos deben usar estas mascarillas que sean caseras, para poder proteger, digamos, a todo el mundo, digamos, de una posible infección, pensando en este traspaso de la exhalación del aire de adentro hacia afuera. Nicole, la pregunta del millón ahora. ¿Por qué China? ¿Por qué China? ¿Por qué en China aparecen los virus más complejos que generan mayor impacto a nivel mundial desde el punto de vista infeccioso, de enfermedades infectocontagiosas? ¿Por qué China y por qué no otro país? ¿Qué tiene China que está generando esta aparición de distintos virus de influenza, ahora coronavirus, etcétera? ¿Por qué China? Ok, yo diría que son muchos los países que pueden, digamos, donde se pueden ocurrir, digamos, este brote de algún virus emergente. Conocemos muchos países, los virus influenza se han generado, digamos, estos nuevos brotes de virus influenza en muchas partes distintas del mundo, no necesariamente en Asia, pero más bien los virus zoonóticos que se dan por animales silvestres, como por ejemplo murciélagos o monos, o etcétera, muchas veces se dan en Asia o África. Y eso se debe, digamos, en gran parte, como les describía antes, por el contacto con animales silvestres, sobre todo a través de su consumo. ¿Ya? Entonces, digamos, por ejemplo, en China, pero también en África y otras grandes partes en Asia, hay, digamos, los animales silvestres son, a ver, en China son delicadezas, en África hay muchos pueblos y culturas que dependen del consumo como primera necesidad de los animales silvestres. Entonces en China en este momento hay una gran discusión de leyes y hay varias ciudades que ya han prohibido, dos ahora, el consumo de animales silvestres. Y es algo como una revolución de nuestra cultura china que está acostumbrado, digamos, consumir, por ejemplo, los pangolines como delicadeza. Y siendo que es un animal protegido, ¿eh? Que es un animal en peligro de extinción. Vamos a explicarle un poquito a la gente, para los que no conocen el pangolín, es parecido al quirquincho chileno, ya es un tipo de armadillo grande que está en peligro de extinción en Oriente, ¿ya? Y que, como dice Nicole, los chinos lo consumen. Tanto por fines medicinales como también de alimentos. Y también de ropa, hay cosas de moda, se ponen. Por lo tanto, son esos los lugares. También, por ejemplo, si ustedes piensan de dónde viene el virus ébola, ¿ya? Eso ocurre en África, justamente por el contacto, ya sea con murciélagos o con, en este caso, algunos primates humanos, algunos monos, que también se cazan y se consumen. Entonces, eso es la razón, digamos, como les decía, que se estima que un 70% de las enfermedades infecciosas zoonóticas provienen de animales zoonóticas. Entonces, a la medida que nosotros
hacemos ese consumo, nos acercamos hacia estos animales silvestres, es más probable que se pueden pasar los virus de especie hacia el humano. Pero tomamos el ejemplo del hantavirus. Nosotros también, aquí en Chile, somos un país de enfermedades zoonóticas, de brotes de virus. La ventaja que hemos tenido hasta aquí es que el hantavirus, digamos, produce brotes de transmisión humano-humano muy pequeños. El brote más grande que hemos conocido fue en Ecuyen, el año 20, el verano 2018-2019, el verano pasado, en el fondo, que fue bien dramático, donde también se cerró, digamos, una ciudad completa allá en el sur de Argentina, en Ecuyen, donde gracias a esa medida se logró detener este brote. Pero también no podemos quedarnos con esa idea que esto ocurre solamente en China, sino es algo que permanentemente puede ocurrir. Y acá, por ejemplo, en Chile, la transmisión ocurre vía aérea, vía inhalación de heces de esos animales. ¿Ya? Entonces, en la medida que estos ratones se acercan hacia nosotros, pues nosotros hacia su ambiente, puede ocurrir, digamos, ese traspaso. Así es. Bueno, en las redes sociales, Nancy Castillo Rodríguez nos dice, nos felicita, excelente programa, gracias Nancy por vernos. Claudia Saavedra dice, ¿qué tan cierto es que por el contagio de COVID-19 aparecen lesiones cutáneas en los pies? Aparentemente se asimilan a eritemas. Bueno, esto es un poco más médico. En realidad, yo lo que puedo contestarle a la Claudia es que sí, efectivamente, en algunos pacientes se ha visto, más que nada porque es un poco lo mismo que los exantemas, o sea, que las pestes virales que se producen en el humano, ¿ya? Se produce una reacción inflamatoria del virus y en algunas personas puede manifestar algunas lesiones cutáneas por una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? No es frecuente, no se ve en todos los pacientes, no es lo más característico, pero sí, desgraciadamente, en algún pequeño grupo reducido se ha visto. Nuestro amigo Leonel Aguilera dice, muchas gracias por tan buen programa, felicitaciones doctor Marconi y también a su invitada, la doctora Tichler. Una pregunta, los datos muestran que la mayor parte de los infectados han sido hombres. ¿Por qué? Buena pregunta. No sé, Nicole, yo no la manejo, la verdad, las cosas. No sé si habrá alguna preferencia, ¿no? por sexo. ¿O es azar? Hay mucha especulación todavía al respecto, hay muchas hipótesis que están de vuelta. Pero todavía no hay ninguna confirmada, ¿ya? Entonces, las dos ideas que están circulando, digamos, una muy reciente, justamente de la semana pasada, muestra, digamos, tiene la idea, está viendo una relación entre, no sé si recuerdan esta tijera molecular de la cual les estaba hablando, es otra tijera molecular, ¿ya? Que también requiere esta misma proteína spike, que aparentemente está haciendo la cantidad de esa tijera molecular que hay en la superficie de la célula, que es una serina proteasa, tiene una relación, podría tener una relación, no sabemos todavía, pero podría tener una relación con hormonas sexuales del hombre, ¿ya? Eso es una de las teorías que se están viendo. Hay algunos datos, digamos, con pacientes de cáncer de la próstata que tienen un tratamiento especial, donde aparentemente estos pacientes que tienen tratamiento y por lo tanto menos niveles de estas hormonas son casos menos severos, pero son todavía menos de 100 casos, 100 personas que caen dentro de ese estudio, por lo tanto necesitamos más datos para ver una relación y habría que ver directamente el efecto de estas hormonas sobre la cantidad de estas proteínas cerradas, proteasa, serina, esa tijera molecular en la superficie de las células en el pulmón. ¿Okay? Entonces son estudios largos, es difícil de una primera aparición de que podría haber una relación, hay que ver que realmente sea la causa y hacer el experimento como tal. Entonces, eso es una de las hipótesis que está
hablando, y la otra que conocemos es que el sistema inmune, y esto me enseñaron mis profesores de biología, es que muchos factores de la respuesta inmune están codificados por el cromosoma X, ¿ya? Y al tener las mujeres dos cromosomas X, pueden tener a lo mejor alguna respuesta inmune más no sé, complementaria, eficiente, que el hombre que tiene uno solo. Entonces, esas son las dos hipótesis que están circulando, pero la verdad estamos todavía muy en la oscuridad al respecto. Nicole, ¿y hacia dónde, según tú, deberían ir las líneas de investigación de este nuevo virus SARS-CoV-2 que está produciendo el COVID-19? Sí, pues, muchas distintas líneas, yo creo, de todas maneras. Una fundamental es entender la respuesta inmune, yo creo, hacia ese virus, es lo fundamental para poder saber si una vez que nos enfermamos, por ejemplo, tenemos inmunidad y por cuánto tiempo. ¿Cuáles son todos los componentes que nos permiten estar inmunes? ¿Ya? Porque el sistema inmune, digamos, tiene múltiples armamentos. Necesitamos saber cuáles de esas armas que tiene son las mínimas necesarias para que nos mantengamos, digamos, protegidos. ¿Y cuál es esa duración? Lo que sabemos, digamos, de otros coronavirus que producen en el resfrío común es que la inmunidad es de corto plazo, solamente de algunos meses. Y necesitamos urgentemente saber si digamos, la inmunidad que vamos a tener contra el SARS-CoV-2 va a ser corta o podría ser de más largo tiempo. Eso es una parte clave, y yo creo que la otra parte también es bastante clínica, es poder entender los mecanismos de patología que hay, digamos, que produce este virus en pacientes graves. Todavía también hay muy poco que se sabe. Hay varias cascadas que sabemos que tiene que ver con la respuesta inmune exacerbada, ¿ya? Que producen múltiples moléculas como citoquinas que llevan a una sobrereacción del cuerpo, y que es la que nos hace más daño que el virus mismo probablemente, y que además aparentemente involucra, digamos, una cascada de coagulación, ¿ya? Entonces, ¿cómo están vinculados eso? No se sabe todavía mucho, y también hay toda una parte neurológica que aparentemente también está involucrada, ya que se ha detectado el virus en el cerebro, y realmente, o sea, para que vean que es mucho más que un virus respiratorio, necesitamos poder entender todos estos componentes, digamos, de reacciones en distintos órganos, en distintas partes de nuestro cuerpo, que conllevan a la patología. Y también, obviamente, saber si hay alguna patología que podría persistir de forma crónica en los pacientes. Por ejemplo, toda la parte gástrica que se está observando. Y, por supuesto, tal vez vinculado con el tema de la respuesta inmune, voy a saltar para atrás, es todo el tema de inmunidad en miras hacia una vacuna. Yo creo que es porque no nos podemos pasar. Tenemos que, por un lado, ver bien la patología para poder tratar a los pacientes, pero por el otro lado tenemos que prepararnos a tener esta inmunidad. Entonces, una forma es la inmunidad natural, que es recién, y la otra sería la inmunidad inducida a través de alguna vacuna. Y allí, digamos, es sorprendente la cantidad de candidatos, sobre 100 que tenemos hoy en día, candidatos a vacunas. Los primeros estudios clínicos fase 1 se empezaron solo 6 semanas después de haber obtenido el genoma del virus, en un tiempo récord, estudios clínicos fase 1, y hoy en día hay varios candidatos a vacunas que están en estudios clínicos 2 y 3. Necesitamos urgentemente saber entonces si digamos, estas vacunas son, por un lado, seguras, pero también si son eficaces, si nos van a producir alguna inmunidad. Y también, ahí nuevamente la misma pregunta, ¿por cuánto tiempo? Nicole, para ir terminando, ¿qué recomendaciones les das tú como experta en el tema a la gente? A la gente que no está viendo, a la gente que está sufriendo también, a la gente que está asustada. ¿Qué recomendaciones tú como experta nos puedes dar?
tal vez los puedo visualizar. Perdón, esto es improvisado. Miren, nosotros como virólogos trabajamos de esta forma con estos virus. Son respiradores de presión positivo en el laboratorio que nosotros colocamos. ¿Ya? Entonces, ¿me escuchan todavía? Perfecto, se escucha muy bien. Y es la típica escafandra, es la escafandra de las películas, ¿cierto? Nos protegemos, ¿ya? Tengo que sacarlo porque no tengo conexión. Aquí atrás se conecta un ducto con aire, digamos que con un filtro absoluto. Entonces es un respirador de presión positiva. Nosotros nos protegemos de esta forma para trabajar con el virus. Nosotros estamos acostumbrados a que este virus está en un cubito de ensayo donde lo podemos manipular. Ahora que este virus no está en ningún tipo de ensayo, sino que está en las personas, tenemos que protegernos también. Y tal vez no podemos todos usar un respirador positivo, ¿cierto? Pero sí podemos mantener distancia. Ahora que el virus está en las personas, tenemos que mantener distancia, ojalá al menos 1,5 metros de distancia entre una persona y otra, porque sabemos que los aerosoles que uno emite al hablar, al reírse, cantar, lo que sea, llegan hasta más o menos 1 metro de distancia. Si nosotros mantenemos una distancia de 1,5 metros, ya estamos bastante seguros, ¿ya? Eso es la recomendación número 1, que tal vez la número 1 diría yo que quédense en la casa lo más que pueden. Ojalá tengan las condiciones de poder cuidarse en sus casas, y si están obligados a salir, por favor mantengan distancia, ¿ya? Y junto a esa distancia, para cuidarse así y a todos los demás, usar mascarillas. Las mascarillas ayudan porque cualquiera podría estar infectado y estar emitiendo aerosoles. Por lo tanto, piensen, digamos, en un virólogo que estaría trabajando con las máximas medidas de seguridad posible. Pues, ahora que tenemos una masiva transmisión del virus en la población, tenemos que pensar en medidas extremas, tales como de no salir a la calle, usar mascarilla y mantener distancia. Eso sería mi recomendación, evitar todo tipo de aglomeraciones de personas. O sea, si ustedes necesitan ir a la feria, vayan a primera hora de la mañana o a la última hora, cosa cuando no hay mucha gente. Ojalá no tengan que tomar el transporte público, si lo tienen que tomar, mantener distancia máxima, ir solamente por horario con pocas personas. El virus se sabe que la mayor digamos, cantidad de contagios se produce en el exterior. Mucho cuidado en los espacios encerrados, ascensores, todo tipo de espacios encerrados, para no encontrarse con personas cerca. La doctora Nicole Tischler. Nicole, te agradezco tu amabilidad por habernos acompañado en este humilde programa. Es un programa pequeñito, pero que llega igual a harta gente y que se hace con el corazón. Te felicito, creo que tu trabajo es muy interesante. Me tocaste una fibra porque yo también soy biólogo y un poco creo que me sentí muy cómodo contigo. Espero que tú te hayas sentido cómoda también con nuestro programa. Y bueno, pucha, dejarte invitada. Me encantaría hacer un programa sobre virus Anta en un futuro, contigo por supuesto. Así que te agradezco mucho y te doy el tiempo para que te puedas despedir de nuestra gente. Y yo quiero felicitar también a Guillermo. Creo que es un tremendo programa. ¿Por qué tremendo? Porque con muy bonito la filosofía, el estar preocupados de llegar a las personas y ayudarles a que pueden prevenir enfermedades. Es muy noble de su parte de invertir su tiempo libre también en esto. Para mí es fantástico poder apoyarlo. Estoy impresionado de los auditores y las preguntas que han tenido, que me siento muy satisfecha de haber sido escuchada y muy agradecida. Les mando un cariñoso saludo y por favor cuídense todos mucho porque estamos en una situación muy difícil
Y espero que todos juntos, digamos, ayudando todos juntos, de cuidarnos, podemos salir de esto lo antes posible. Muchas gracias Nicole nuevamente. Te agradezco la amabilidad por haber estado con nosotros. Y bueno, desde el estudio virtual de Estudio Televisión y además transmitido por HD Radio, la 88.3 FM, les agradezco a todos su participación. Como dijo la doctora Tichler, excelente participación como todos los viernes. Y ya los dejo invitados para el próximo programa, este próximo viernes a las 20 horas, con otro invitado especial y tan interesante como la doctora Tichler. Así que estén todos muy bien, cuídense mucho y será hasta el próximo viernes. Que estén bien, gracias a todos.